Señores y señores, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Hoy recibimos, como usualmente lo hacemos cada lunes, al doctor Alfredo Polanco, gran científico dominicano, un servidor de la seguridad social en el área de la medicina, que verdaderamente nos prestigia ser su amigo y tenerlo a él como invitado cada lunes. Bienvenido, doctor. Bienvenido, señor Andrés Matos. Bienvenidos. Gracias a Dios, nueva vez en otro espacio Periodismo y Sociedad, conversatorio horizontal para ilustrar, para tratar de que la ciudadanía converse con nosotros sobre los temas de actualidad. Saludos a todos los que nos sintonizan en el mundo entero por las redes, las plataformas digitales de este Canal 6, Canal del Sol, canaldelsol.com, por Facebook Live. Estamos ahí en Andrés Matos, estamos en YouTube. O sea que si usted no nos puede ver ahora, nos puede ver cuando usted quiera, entrando a Periodismo y Sociedad TV. Y ahí busca el programa que usted quiera. Y eso se sube de inmediato. Y entonces usted puede deleitarse ahí. Y hasta hacer sus sugerencias en esa parte. Doctor, buenos días. Buenos días, el Licho, conocido, famoso Licho. Buenos días, Gregory. Y hoy, como cada lunes, pues traemos un tema de bastante interés. Un tema que no importa cuántas veces se haya tocado, pero un tema que hay que seguir tocando, hay que seguir insistiendo. No es de coronavirus, no. Vamos a hablar de cardiopatía isquémica, el infarto agudo al miocardio. Primera Cardiopatía isquémica. Claro, ese es el nombre científico, la cardiopatía isquémica. Isquemia, cese del riego sanguíneo. Por cualquier causa se denomina isquemia. Entonces el corazón es uno de los órganos que más padece, que más sufre de isquemia. Por eso se le llama cardiopatía isquémica. Y la importancia de esto radica en que es considerada la primera causa de muerte a nivel mundial. Muerte cardiovascular. Las últimas estadísticas que estuvimos revisando datan del año 2017, donde por efecto de la cardiopatía isquémica, en ese año solamente fallecieron 17.8 millones de personas. O sea que fue la causa número uno de mortalidad. Ni siquiera el cáncer, los diferentes tipos de cáncer se le acercaron a la cardiopatía isquémica. Entonces, por eso digo yo que es bastante importante de nosotros conversar sobre este tema. Y posiblemente la importancia radica en que es una enfermedad no transmisible, de modo que no transmisible puede evitarse fácilmente, puede prevenirse fácilmente. ¿Se contagia, doctor? No se contagia. Entonces la ventaja de que cuando una enfermedad no se contagia, pues hay métodos mucho más fácil de usted poder evitarla. Pero, doctor, sí puede ser genética, hereditaria. Lo que pasa es que hay factores como en todo, factores predisponentes, factores precipitantes. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, una de las consecuencias principales, una de las causas es la hipertensión. Y la hipertensión arterial tiene un trasfondo genético. Entonces, la hipertensión puede degenerar en una cardiopatía isquémica, o sea, en un infarto al miocardio. Pero son muchos los factores que inciden en que a un paciente le den un infarto. Por ejemplo, podemos tener una hipertensión arterial, pero el principal factor patogénico de una cardiopatía isquémica, ¿cuál es? La hiperlipidemia. Y por eso, como he visto la semana pasada tantos pacientes con colesterol alto, dije, cónchale, pero mira, esto está exagerado. ¿Qué es la hiperlipidemia, doctor? La hiperlipidemia no es más que el aumento de los niveles de esas grasas que son el colesterol y los triglicéridos.
Entonces, el principal factor patogénico para que un paciente haga un infarto es esa grasa, ese colesterol malo, colesterol LDL. Usted ve que cuando usted le mandan a hacer unos análisis de colesterol, te va a ver que el colesterol le dan un reporte. Colesterol total, por ejemplo, 215. Wow, tengo el colesterol alto porque no debe de pasar de 200. Pero entonces le sale una fracción que dice LDL, el colesterol o lipoproteínas de baja densidad. Y usted ve que lo tiene en 170. Wow, el colesterol de baja densidad, que es el denominado colesterol malo, está sumamente alta. Aunque el colesterol total no esté tan alto, pero ese colesterol LDL está muy alto. Entonces ya ese viene siendo un factor de riesgo. Cuando entonces la fracción dice colesterol HDL en 25, que es el colesterol bueno, está muy bajo. Entonces ya usted ve que el colesterol total está alto a expensa del colesterol LDL o colesterol de baja densidad, que es esa grasa que se va depositando a nivel de las arterias, a todos los niveles, pero básicamente a nivel de qué arterias, que son las más pequeñas y las arterias que nutren a ese órgano, a esa bomba que es el corazón, son las arterias coronarias. Entonces, un paciente con un colesterol LDL muy alto, esa capa de Licho, colesterol, estás en el aire, Licho. Sí. pues Eso bien, es. esa capa de grasa se va adhiriendo a las ¿Verdad? arterias, sí, a las arterias coronarias. ¿Y qué va haciendo? Va provocando una estrechez o una estenosis coronaria. ¿Y qué ocurre? Que le va a llegar menos flujo al músculo cardíaco, y como le llega menos flujo sanguíneo, recuérdense que la sangre, los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a las diferentes partes del organismo. Le llega poco el flujo al corazón, que eso es la fisiopatología, y ahí viene que se infarta. Igual, le dio un infarto. Cuando le hacen los análisis, el paciente va a tener las arterias coronarias prácticamente, y usted lo va a escuchar como la persona dice, tenía las arterias coronarias tapadas. Entonces es el principal factor de riesgo, uno de los principales, el colesterol alto. Y para combatir el colesterol alto, doctor, que hemos escuchado muchas veces algunas recomendaciones, inclusive de usted, pero nunca están de más. Claro. Entonces, antes que nada, antes de la recomendación, el tratamiento completo, ¿cuál es el otro factor importante para que se produzca ese infarto? Una sangre muy espesa. Ya. Entonces, ese proceso en el cual tenemos una sangre muy viscosa, que va a tener que atravesar una tubería, que está igualmente como esa tubería de cualquier hogar, que ustedes ven que hay que buscar el plomero, y ustedes ven cuando el plomero le echa una sustancia al lavamano, por ejemplo, o al fregadero de la cocina, cómo saca toda esa grasa de la tubería y de ahí sale el agua. Eso mismo es lo que hace entonces el médico cuando le llega a ese paciente, ay, me duele el pecho, que generalmente es un dolor de pecho quemante, urente, aplastante. Algunos pacientes dicen, el dolor que tengo, doctor, ahora mismo es como si me estuvieran poniendo la pata de un elefante en el pecho, o como si me estuvieran pasando una espada con fuego. Claro, a nadie le han pasado una espada con fuego que lo cuente, pero eso es lo que refieren nuestros pacientes cuando llegan a las emergencias. ¿Qué nosotros procedemos a hacer inmediatamente con ese paciente que tiene un dolor de pecho o que simplemente tiene una sensación de náusea, que vomita o que tiene una sudoración excesiva? Porque el paciente no siempre manifiesta infarto con dolor. Un 20% de la población puede presentar un infarto agudo del miocardio y no presentar dolor. Y ese es un verdadero problema, porque ese paciente entonces, como lo que tiene una pequeña sensación gástrica, a veces llega a la emergencia y se le pone, qué sé yo, una ranitidina, un omeprazol, y se manda a la casa.
A ese paciente hay que hacerle obligatoriamente un electrocardiograma en los primeros 10 o 15 minutos. Por eso, todo paciente, y por ley, por ética, nosotros lo hacemos, por protocolo lo hacemos en las emergencias, todo paciente que llega con una sensación de dolor torácico o disconfort precordial o diaforesis, que es sudoración profusa, un paciente de 40 o 50 años o más, es obligatorio hacerle un electrocardiograma en los primeros 10 a 15 minutos. En ese electrocardiograma, fácilmente, el médico experto, cuando está saliendo las derivaciones, va a identificar la alteración que le dice, ah, mira, pero es un infarto que hay. Entonces, si ese paciente llegó rápido, se le puede salvar la vida. De hecho, la mayoría de los pacientes se les salva su vida porque llegan rápido, se le dan una serie, que ahí que vamos a llegar, de tratamiento, que llegando el paciente a tiempo, vamos a ver su aspirina, eso es lo primero que se le da al paciente, aspirina o una combinación de aspirina con clopidogrel, o sea, dos medicamentos que son antiagregantes plaquetarios que van a evitar que se siga formando el coágulo. Se va a tranquilizar al paciente, se le pone oxígeno. Sí. Tiene que, le voy a hacer dos preguntas. Sí, sí, perfecto. Viene, la gente le recomienda tomarse una aspirina todos los días. Yo he oído mucha gente que dice, tómate una aspirina todos los días contra un infarto. Y segundo, ¿hay diferencias entre las aspirinas que venden en el mercado así? Mire, lo primero es que no se recomienda de manera rutinaria y habitual. No sea que su médico se lo recomiende que se tome una aspirina diario. No se recomienda. Hay pacientes que sin ninguna patología usan este hábito y lo que hacen es que hacen gastritis, que hacen úlceras, porque no todo el mundo puede tolerar una aspirina. Esa es la primera. La segunda es que la aspirina o ácido acetil salicílico, que ese es el nombre genérico, que tiene más de 100 años, es toda aspirina. Lo único que la que se llama cardiológica tiene menos miligramos, aspirina de 81 miligramos. Ya la aspirina, que es para el dolor, tiene 325 miligramos. Pero la aspirina que habitualmente se utiliza, que se llama aspirina cardiológica, que es la misma aspirina, es de 81 miligramos, porque lo que queremos es el efecto antiagregante plaquetario que se puede lograr con esa mínima dosis, pero tiene que ser indicada por el médico. Hemos visto a pacientes sangrar por una úlcera por la ingesta de una sola aspirina. Entonces, por eso es que el paciente no debe de automedicarse, porque puede tener consecuencias fatales. Con una simple aspirina, yo he visto pacientes que han tenido que ir al hospital por un sangrado gastrointestinal alto, una úlcera que le provocó esa aspirina. Pues bien, continuando con el evento de esa cardiopatía isquémica, el paciente llega, se le hace su electrocardiograma, se le maneja el dolor, que es lo primero que debe de hacerse, se le pone su medicamento, si no hay contraindicación, su aspirina, su clopidogrel, se le pone su medicamento para la presión cuando el paciente es hipertenso, porque muchas veces el paciente llega por una crisis hipertensiva. ¿Y qué se hace? Atendiendo a la prontitud con que haya llegado ese paciente. Nosotros tenemos un concepto que dice que el tiempo que se gana cuando se maneja un infarto, mientras más a tiempo usted llega, menos músculo cardíaco se muere. Mientras más tarde llega el paciente, por ejemplo, pacientes que duran 6 horas en su casa con dolor de pecho, 8 horas, cuando llegan al... ¿Qué tiempo tiene? Señores, por eso es que le preguntamos, por eso es que ese interrogatorio es tan importante. Y como dijimos la semana pasada, al médico se le habla con la verdad. Si usted llegó en la primera media hora, diga, lo que tengo es media hora con el dolor de pecho. Pero si usted tiene 6 horas, diga que tiene 6 horas. ¿Por qué? Porque atendiendo al tiempo de evolución con el dolor de pecho, ese médico emergenciólogo sabe lo que va a hacer, o va a trombolizar a ese paciente, sobre todo si ese paciente llegó en las primeras 3 o 4 horas, o le va a hacer un catéter, o lo va a indicar para que se le haga de inmediato un cateterismo cardíaco, porque eso tiene que hacerse de inmediato cuando el paciente llega con un infarto, por ejemplo, agudo al miocardio, etcétera. O sea,
el médico va a tomar una conducta u otra conducta dependiendo de el tiempo de la evolución de ese dolor. Por eso es que los dolores de pecho, aunque la mayoría de pacientes que tienen dolor de pecho no son infartos, sin embargo, cuando el paciente tiene un dolor de pecho, es ideal que acuda al médico, porque si es un infarto y no acude al médico, la mortalidad fuera del hospital de un infarto es del 20 al 30%. Sin embargo, cuando el paciente llegó a un hospital, ya eso se reduce a un 10%. O sea que usted gana vida si usted va con tiempo a un centro de salud. Entonces, es mejor que se le haga el diagnóstico de que, no, mira, se le hizo un electro, se le hicieron los estudios y no tiene un infarto. Ah, la familia contento. A veces el paciente se desilusiona y dice, caramba, yo vine por este dolor pensando que no es un infarto y no es un infarto. Oh, pero por Dios, pero qué bueno que no fue un infarto. Claro. Entonces, ese es el manejo, eso es lo que debe hacerse con ese paciente. Se le hacen todos los análisis, colesterol y triglicéridos, troponina, CK, CKMB, etcétera. Pero ese paciente lo primero que se le da es una estatina. Así mismo como se le da aspirina cuando llega con infarto, se le da una estatina, que es un medicamento para el colesterol. Ahí tenemos la rosuvastatina, la simvastatina, la atorvastatina, provastatina. O sea, todos los medicamentos conocidos que son para el manejo del colesterol. ¿Por qué? Este medicamento es el que va a evitar el desprendimiento de placas, como le denominamos nosotros. O sea, de que esas placas de grasa, de ateroma, conjuntamente, o sea, la simvastatina con la aspirina van a evitar que se agreguen a esas placas plaquetas y que se siga formando un coágulo. Entonces, por eso la importancia de nosotros actuar rápidamente con ese paciente, porque mientras más rápido usted evita que ese paciente se complique. Doctor, el ejercicio y la eliminación del colesterol, porque la gente dice, tienes que caminar, tienes que caminar, tienes que caminar. Sí, insistimos en eso. Hay que caminar. Porque mientras usted más camina, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo comí en el día de hoy, las 24 horas de hoy, yo generé, qué sé yo, 2.500 calorías. Y entonces yo no caminé. Y en mis actividades diarias de hoy lo que quemé fueron 1.000 calorías. ¿Cuántas calorías tengo de más? Tengo 1.500 calorías. ¿Por qué? Porque bajo mi ingesta yo consumí o comí o ingerí 2.500 calorías, pero solamente destruí 1.000 calorías. Entonces, esas calorías que son carbohidratos, que son grasas, se van a almacenar en forma de grasas en nuestro cuerpo. Entonces, de ahí van a aumentar los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. Muy por el contrario, cuando usted consume igual que la que ha producido, usted se mantiene en un equilibrio, pero mucho más. Mientras más ejercicio usted hace, esas calorías que se han convertido en colesterol y triglicéridos se van degradando. Entonces, por eso es que decimos, es importante caminar, porque mientras usted camina, usted degrada grasa, usted degrada, destruye colesterol y triglicéridos. Entonces, de ahí la importancia de esas caminatas, que son mandatorias incluso hasta en los pacientes que se dializan. Porque ellos me preguntan, doctor, ¿y puedo caminar? Claro que sí, usted tiene muchos problemas, usted es diabético, usted es hipertenso, usted se dializa. Entonces, usted debe de caminar. Entonces, caminata de 30 minutos, de 60 minutos, son bastante importantes. No simplemente hacer cardio. Si usted no puede hacer cardio por la edad o por una comorbilidad, usted camina en cualquier parque o un gimnasio, usted va. Y eso es uno de los principales factores que van a determinar si a usted le va a seguir dando un infarto o no. Con respecto a los medicamentos, sí. No quiero que usted se me vaya de ahí con respecto a los medicamentos de eso, sino yo quiero usar la grasa. Ayer yo fui a ver una persona, un amigo, que está en difícil, está en coma. Entonces, o sea, está en coma, no, bueno, en intensivo, en coma, porque no tiene conocimiento. Ok. Los familiares me dijeron ayer que los médicos le habían afirmado que no estaba asimilando los medicamentos como se debía por la grasa que él tiene, porque estaba un poco grueso, de que estaba sobrepasado de peso,
esa cosa. ¿Qué tiene eso que ver? Porque realmente yo no entendí eso. No, ni yo tampoco lo entiendo. Porque lo están viendo, la familia lo está viendo. No importa, pero perfecto. Porque siempre yo hablo como que me están grabando. O sea, tengo ese conocimiento. A mí cualquier paciente, familiar de paciente puede hacerme una pregunta y grabarme. Yo no tengo inconveniente con eso. Con toda seguridad, para cada tipo de paciente hay medicamentos. Entonces los medicamentos se administran atendiendo a los miligramos de la dosis de medicamento por el kilogramo de peso por día. O sea que un paciente de 50 kilos, igual que un paciente de 150 kilos, lo único que se va a aumentar es la dosis del medicamento. Va a hacer efecto. Ahora bien, podría ser otra lo que le habían dicho a los familiares del paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente, no sé cuál es la patología que tiene ese paciente, que tiene un infarto agudo al miocardio o tiene una trombosis cerebral masiva, como yo he visto pacientes que han tenido medio hemisferio cerebral ocupado, o sea, con isquemia, y tiene un paciente con un colesterol, qué sé yo, entre 170, como he visto. Lamentablemente ya ese paciente, en el tiempo que está ingresado, que está encamado, esos niveles de colesterol, por muchos medicamentos que le administremos, no van a lograr bajar en 3 o 4 días. Eso es, se lo repiten, se lo hacen hoy, se lo hacen mañana y van a tener prácticamente los mismos niveles. ¿Por qué? Porque el colesterol es sintetizado por nuestro querido hígado. El hígado es el responsable de la síntesis del colesterol, igual que las proteínas son sintetizadas por el hígado. Claro está que el colesterol sintetiza, pero usted ingiere con qué sintetizar ese colesterol, porque todo el exceso de calorías, de grasa que usted ingiere y que no es capaz de metabolizar por el poco ejercicio, en el hígado se va a sintetizar el colesterol por esa grasa. Entonces de ahí la importancia de, por eso, el paciente mantener un equilibrio entre lo que usted ingiere y lo que usted gasta o consume mediante el ejercicio. Si se pierde ese equilibrio, ¿qué vamos a tener? Una persona obesa, una persona en sobrepeso o una persona con colesterol y triglicéridos bastante elevados. O sea que en el único momento que solamente ahorrar no es beneficioso, es en cuanto a no gastar calorías haciendo ejercicio en caminatas. Así mismo es. Ahí es el único lugar que a usted no le conviene estar. No ahorres energía, por eso es camine. Si está lloviendo en la mañana, camine de tarde. Pero lo importante es usted caminar y nunca posponer por tanto tiempo. No, en el mes de agosto voy a empezar a caminar, porque estamos a 19 de junio. No, señor, comienza a caminar hoy, porque todavía hay muchísimo tiempo. Entonces eso es lo que pasa. En República Dominicana y en el resto del mundo, por ejemplo, estuve revisando las estadísticas de cómo en la década de los 70 la mayoría de las personas eran delgados. Sin embargo, ahora más de un 30% de las personas son obesas o en sobrepeso. Miren cómo por la facilidad del transporte. Claro que sí. Miren la diferencia, lo que ha ocurrido en los últimos 40 a 50 años. Y ustedes ven los videos de los artistas, cómo eran todos, la década de los 70 y de los 80 y todavía de los 90, eran delgados, hacían mucho ejercicio, pero ahora no, ahora todo el mundo se transporta. Usted ve que para una esquina cogen un vehículo, cogen un motoconcho, señores, llegue caminando. Yo veo muchísimas personas que en la República de Colombia, en el Botánico, para una esquina, pero camine por el Botánico, camine esas 2 esquinas, a pie, camínela, y usted está ganando muchísima, o sea, está perdiendo calorías, y usted está evitando que le dé un infarto, usted está evitando que le dé una trombosis cerebral. Entonces, por eso fue en nuestra introducción que dijimos, principal causa de mortalidad es cardiovascular. Prácticamente 18 millones de personas en el 2017 fallecieron por esta causa, y la mayoría de las muertes por cardiovasculares son prevenibles. Más del 50% de las muertes cardiovasculares pueden ser prevenibles. ¿Cómo? Con un estilo de vida adecuado, dieta, ejercicio, básicamente. Bueno, eso, usted iba a hablar de otros medicamentos. Ok, hablamos de las
Sí, sobre las estatinas, porque siempre le dicen a uno, ah, no, que por qué tiempo que la voy a tener que usar. Miren, señores, ese paciente que ha tenido infarto, y sobre todo que es diabético, y que es hipertenso, oye, no deje ese medicamento, eso no fue por un mes que se la puso el médico. El médico generalmente le pone de uso continuo rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, etcétera. ¿Por qué? Porque es el médico que va a ir evaluando para ver si en algún momento tiene que quitársela. Pero ese paciente que ha tenido un infarto, ya un factor predisponente para que le den otros infartos. Entonces el paciente tiene que seguir utilizando esas estatinas. Como yo veo, no, el médico me la puso por 3 meses. Ah, pero ve a ver, vuelve a los 3 meses el médico. No, no vuelven a los 3 meses, pero dejaron el medicamento y vuelven a los 6 meses con otro infarto. De ahí la importancia de usted darle seguimiento, señores. El médico no pone citas por ponerlas. Si su médico le dijo a usted que las citas son por un año, es por un año. Un año te vaya y vuelva a ver qué fue. Pero si fueron por 3 meses, si fue por 3 meses que le puso esa cita, vuelva a los 3 meses que usted vio que ese médico le indicó unos análisis y le dijo, tráigame eso en 3 meses. Es para ver la evolución. No es para cobrar una consulta, señores. Es para ver cómo ha ido evolucionando con ese tratamiento que el médico le puso. ¿Por qué? Porque ese paciente que le ha dado infarto generalmente padece de la presión o es diabético. Entonces, que ahí era que iba. Todos esos medicamentos en conjunto va a tener que utilizarlo. Por eso usted va a ver que ese paciente que tiene un infarto generalmente va a usar más de 5 o 6 medicamentos diferentes. Porque va a usar antiagregante plaquetario, va a usar anticoagulantes, va a usar hipolipemiantes, va a usar antihipertensivos, va a usar betabloqueantes, o sea, que es un antihipertensivo para controlar la frecuencia cardíaca. De modo que son una serie de medicamentos que el paciente no debe de dejar de utilizar cuando le ha dado un infarto. Pero igual, esos pacientes que han tenido ese primer infarto, no hay obstáculo para que ellos, y vuelvo un poquito atrás, realicen ejercicios cotidianamente, o sea, caminatas. Pues claro, precisamente ese paciente amerita ejercicio. Ahora, ese paciente tiene que esperar a recuperarse. En la medida en que él se va recuperando, se debe de ir instaurando la terapia de ejercicio. Porque no es posible el paciente que lo que tenga una semana, un mes con infarto, un paciente que todavía tiene que llevar una vida más tranquila. Ah, no, pero muchas veces cuando le da un infarto, ah, no, yo no puedo caminar porque me dio un infarto. Pero señor, ese paciente incluso para detectar si hay infarto le hacen la prueba de esfuerzo. Y no sé si algunos de ustedes le han hecho una prueba de esfuerzo, que es una máquina caminando. Y pocos pacientes han fallecido en una prueba de esfuerzo, de modo que haciendo ejercicio es menos agresivo que hacer una prueba de esfuerzo, o sea, cualquier tipo de ejercicio. O sea, que es bastante importante que la persona tomemos ese hábito de ejercitarnos cada día cuando amanece, cada tarde cuando está oscureciendo, camine, que es bastante importante. Y usted va a evitar muchos medicamentos que va a tener que usar después que tenga un infarto. Bueno, y recordar, como usted lo mencionó, que es la principal causa de fallecimiento por situaciones patológicas del organismo a nivel mundial. Y es prevenible, totalmente prevenible, o sea que fácilmente nosotros, hasta en un rinconcito de la casa, podemos hacer un poco de ejercicio y prevenir un infarto agudo al miocardio. Es lo mismo usted una hora dividida en 2 media hora o una hora corrida, doctor. La puede dividir, no importa, son calorías quemadas. Hay personas que yo me encuentro caminando con ellos en la mañana y después lo veo que caminan en la tarde, así que para no sofocarse tanto, caminan media hora y media hora, sí, es igual. Es igual. Hay algo que contradice, no que contradice, sino que justifica que ya yo hice ejercicio. En mi trabajo yo camino mucho en el trabajo, yo me paro mucho del escritorio, eso es ejercicio. Sí, pero no es lo mismo. No lo sustituye. No lo sustituye para nada, usted tiene que caminar. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Bueno, porque es cuando ya sus células están preparando para que usted, o sea, las células, porque la célula es igual que nuestro cuerpo, se están preparando. Usted no ve que hay lo que se llama calentamiento. Calentamiento no es lo mismo que ejercicio. Usted comienza al paso a calentarse en la medida, va aumentando la actividad física. Usted empezó a calentarse,
pero eso no es ejercicio, eso no es ejercicio. Claro, es mucho mejor que usted se pare a buscar un objeto, a que usted te mande, pásame eso, es mejor, porque cualquier cantidad de ejercicio, por mínimo que sea, es beneficioso, pero no es lo mismo. Bueno, doctor, gracias nueva vez. Gracias por estos estímulos a prevenir la salud, por estas enseñanzas, esos consejos y estos llamados a la ciudadanía para que duremos un minuto más en nuestra vida. Llevar. Muchas gracias. Señoras y señores, nueva vez en el aire, nueva vez en Periodismo y Sociedad. Licho, tenemos un menú para escoger de los temas que podríamos plantearle al televidente que es de interés. Está Haití, está el caso Medusa, está Cuba, está el proceso de vacunación, cuántas cosas importantes, y dicen que la jerarquía predomina. Entonces, por la jerarquía de las canas, usted tiene la palabra. Bueno, no, yo quiero resaltar nada más que el asunto de, tú no lo incluiste ahí, el presidente ayer estuvo en San Pedro de Macorís y en Punta Cana, y luego hablaremos de unas grandes obras que se están haciendo, que fueron supervisadas por el ministro de Obras Públicas, entre las que está la circunvalación de Baní, la circunvalación de los Alcarrizos, el distribuidor de tránsito de Boca Chica, la ampliación de la autopista de San Isidro, la prolongación de la autopista de la avenida Ecológica y también de la avenida Hípica. Son 6, 7 obras que van a crear un impacto en sus respectivas demarcaciones, de mucho impacto, pero de eso vamos a hablar más tarde. Si tú quieres, hablamos de Haití y Cuba, que para mí son dos islas de la misma familia, del mismo archipiélago, dos naciones en esa parte. Bueno, pienso que por cercanía nos tocaría tocar el tema de Haití en primer orden. La noticia resaltante es para mí la inesperada llegada a Haití de la primera dama de esa nación, Martine Moïse, viuda Moïse. Digo inesperada porque la señora la habíamos visto internada en un hospital de la Florida, en el Memorial Jackson de la ciudad de Miami, y convaleciente, con unas heridas que presumíamos fueron de gravedad en todo momento. Inclusive, aquí nuestras autoridades dieron como fallecida inicialmente a la señora. Inmediatamente se produjo el atentado que le costó la vida a Moïse. Luego se determinó, por suerte, que se mantenía con vida. Entonces, de un momento a otro, ella salir del hospital, se decían en los partes de prensa que ya estaba fuera de cuidados intensivos, pero antes de 24 horas la vimos bajar las escalinatas de un avión en el aeropuerto de Haití, recibida por el primer ministro y encargado de gobierno provisional, el señor Claude Joseph. Eso confunde. Se han tendido... Adelante. Que digo que eso confunde más cada vez las investigaciones. Sí, a eso iba. Y se piensa, pero confunde. Sí. ¿Por qué? Por el precedente de la situación de salud de ella y porque la realidad es que bajo esas condiciones en las que ella salió de Haití, se entiende o se entendería que su vida en el lugar donde menos resguardada está es en su país natal. Y ella es un testigo de primer orden, ella. Desde luego. Entonces,
¿Por qué no esperó un poco más de tiempo y se hizo, por ejemplo, al contrario? No sabemos, pero se podía entender que sus hijos o habían sido llevados a donde ella estaba o están totalmente asegurados y cuidados, aunque en Haití se ve que nadie está seguro. Entonces, la recibe Claude Joseph. Es una muestra por parte de ella que no le da crédito a los trabajos periodísticos que hizo un medio periodístico de Colombia, donde se indica que Claude Joseph es pieza clave en responsabilidad para el asesinato y atentado que se produjo en la residencia del expresidente de Haití. Ella lo saludó con mucha efusividad, con su brazo izquierdo que no está enyesado o vendado, y verdaderamente fue una muestra de satisfacción de ella encontrarse con él, de confianza y hasta quién sabe de respaldo a las gestiones que él está desempeñando en este momento. Nueva vez, el clima de incertidumbre está cernido sobre la situación que envuelve el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Ahora, en esa madeja aparece, y lo quiero tratar porque creo que no debe ser tomado por la morbosidad, aunque la gente lo ve. Un avión del ingeniero Gonzalo Castillo, de la compañía Lidosa, se ha vinculado, y él lo admitió, en el traslado de parte de las personas que hoy están siendo investigadas en el crimen, en el magnicidio contra el presidente. Para aquellos que pudieran estarle buscando quinta pata al gato, yo pienso que eso es una compañía que se dedica a eso, a alquilar avión. Escuché que le dijeron que su alquiler era para el traslado justamente de la primera dama, de la familia presidencial. Y como que no veo que tenga nada de malo que sea arrendado, porque esa compañía vive de arrendamiento de naves aéreas, de transporte aéreo. Entonces, como que es parte del mercado. Y para aquellos que tienen esa morbosidad de que no, que es Gonzalo, no, que es Gonzalo, creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Y nosotros estamos muy lejos de lo que es la vinculación del país con ese crimen. Más que todo, lo que estamos haciendo es siendo facilitador de que esa crisis se resuelva, y estamos como país reclamando la intervención internacional para que esa crisis se resuelva, porque a nosotros no nos conviene que esa crisis se profundice, y mientras más claridad tiene esa crisis, mientras más pronta solución tiene para nosotros, para nuestra seguridad, para nuestra economía, para nuestra estabilidad política, es muy importante, es de mucho interés en esa parte. Esa línea aérea, de quienes todos conocemos quién es el propietario, le da servicio a quien contrata el servicio. De hecho, para contratar en un vuelo internacional una aeronave, hay requisitos que inclusive cruzan por el colador de vigilancia de seguridad de los estados, de ambos estados, en este caso, tanto el norteamericano como el haitiano. Sería como decir y querer traer por las greñas de si cualquier persona que haya viajado a Haití, que haya estado involucrado en eso, se fue en Caribe Tours o se fue en autobuses metro. O sea, no, entonces ya José Hernández de Caribe o la familia Cortina, los dueños, hay que mencionarlos por eso. Imposible. Pienso que si quienes han empezado con ese tema son del área política o adversarios de
en alguna vertiente del señor propietario de Lidosa, que es Castillo. Pienso que por ahí está errado el tiro. No tiene niveles. Bueno, en el caso de Cuba se ha tranquilizado la situación. En Cuba le cortaron toda la conexión al Estado con el exterior y parece que tenía mucho que ver la comunicación interna y externa. Y no será tranquilizado por falta de información. Digo yo, es una pregunta sin algo concreto con que quizás responderlo, porque en verdad, como tú lo dices, no sabemos exactamente porque no hay esa comunicación que está sucediendo allá. Correcto, es posible, es muy posible, es muy posible. Pero hay que tener mucho cuidado con una receta extranjera que rompa el sistema de vida de Cuba. Puede ser muy peligroso la injerencia de potencias extranjeras, la ruptura de esa estabilidad. Eso tiene que seguir abriéndose. Cuba tiene que seguir abriéndose. Cuba tiene que seguir dinamizando su economía, abriéndola como lo hizo China, como lo han hecho otros países. Pero nunca puede ser una receta de cambio de paradigmas como lo que mucha gente quisiera en Cuba. Porque yo sé que hay países que quisieran erradicar ese régimen de Cuba. Y aunque Cuba y Haití tienen crisis, qué coincidencia que los países no quieren erradicar las crisis de la misma manera. Yo pienso que las potencias debieron desde hace muchos años haber estabilizado política y judicialmente y jurídicamente a Haití, si de verdad quisieran ayudar a que los haitianos se establezcan. Eso mismo pudiera estar pensando en Cuba. Lo de Cuba es simplemente político, lo de Haití tiene otros ribetes. Ayer yo te mandé una nota, porque hace ya que venimos insistiendo que tiene que ver mucho con contratos. La primera dama ha externado que uno de los motivos que hubiese tenido la muerte del presidente ha sido la negativa de él a no firmar contratos con determinados sectores internacionales. La salida rápida de la primera dama de los Estados Unidos no deja mucho que pensar en torno al interés norteamericano de la explotación de esos contratos. Canadá parece que está involucrada en la intención de perforar el suelo haitiano para explotar minas de distintos minerales. Y así hay otras naciones. O sea que tiene mucho que ver la riqueza subterránea de Haití con la muerte del presidente Jovenel, según Juvenal, según mi percepción. Sí, puede ser, ese puede ser el principal punto de la situación en la que se vio envuelto. Pero hay 1, 2, 3, 4 elementos más distintos a ese que también pueden haber sido la clave o el motivo que propició que contra él se atentara y se le acabara con su vida. Es bastante confuso, tanto el origen, la motivación que llevó a las personas que fueron a asesinarlo, y también hasta eso, si fueron a asesinarlo, fueron a detenerlo adentro de la casa, quién lo mató, por qué no hubo oposición, por qué las puertas estuvieron abiertas, que ellos pudieron entrar sin romper ninguna puerta. Son tantas las incógnitas sin despejar sobre ese tema que yo decía días atrás que cuando se sepa la verdad oficial, quizás esa sea
la menos creíble de todas las respuestas que motivaron la muerte del expresidente haitiano. Es un caso verdaderamente extraño en la manera que ocurrió y los factores que han envuelto. Hasta la primera dama hoy día es objeto de observaciones de que quizás ella fuese necesario tomarla como referencia, no solamente para su testimonio, sino en cierto modo hacer algún tipo de investigación para determinar la pulcritud de su participación como víctima en ese hecho. Hasta ese nivel se ha llegado a mencionar. Son muchas, pero muchas las incógnitas que hay alrededor de este caso. Muchas. Bueno, a alguien le interesaba la muerte de él. Y no solo de él. Exacto. Y, o sea, quizás a los que menos le interesaban eran los haitianos. También. O sea, puede haber sido un motivo interno. Puede haber sido un motivo también foráneo para colindancias con situaciones de riquezas que hay en esas tierras, poder accesar a ellas. Verdaderamente, no sé, lo desagradable de todo es que hay una persona que ya no puede contar nada, que ya no puede ser testigo de nada, que es el expresidente asesinado. Verdaderamente, por eso yo lo decía en el programa el otro día, cuando estaba Ramón Emilio, que lo hicimos en vivo, digo, yo, no fue con Ramón Emilio, fue antes, digo, de mi parte yo prefiero esperar, porque verdaderamente estoy desconcentrado respecto a eso. No creo en nada de lo que dicen y todo puede tener validez. Es mejor esperar. Es mejor. Mira, con lo de Cuba que mencionabas hace un momento, yo siempre he sido partidario de que si algo está saliendo bien, algo está dando resultados, no modificarlo, dejarlo así. Pero por el contrario, si algo empieza a fallar y se observo que verdaderamente ese va a ser su carril de destino, pues lo elimino, lo modifico radicalmente. Entonces, el pueblo cubano ha tenido unas restricciones, un bloqueo durante decenas de años por parte del gobierno norteamericano. Hoy día Díaz-Canel está esgrimiendo que la causa principal de su situación es por el bloqueo. Nueva vez lo vuelven a mencionar. Entonces, una pregunta ingenua, tonta, digo, ¿y si Estados Unidos suaviza, facilita que sus productos o los productos de otros países occidentales de América lleguen hasta de Rusia, lleguen a la isla, que no haya bloqueo marítimo, que no haya ningún tipo de bloqueo por parte de Estados Unidos, o se modifique ese bloqueo y se le aperture, en el mejor sentido de la palabra, con invasión de productos y servicios a la isla? ¿No se verán esos ciudadanos enamorados de esos productos que le lleguen? ¿A quién le van a agradecer? ¿Al pueblo cubano o a aquellos que están enviando? O sea, entonces, si Estados Unidos cambia, yo pienso que podría facilitarle a que los cubanos piensen que lo que tenían no era bueno, no por bloqueo, sino porque le habían impedido disfrutar o servirse de lo que es la globalización. Entonces van a apreciar la globalización y un poco de capitalismo no le caería mal a ese pueblo. Yo a Estados Unidos y le flojo. Bueno, allá vamos, dice que se nos terminó el tiempo. Se terminó. Mañana, si Dios quiere, nos vemos. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Gracias a Patria y vida, patria y libertad. Cuba libre. Salud. Hablaremos de la Altagracia mañana. Ay, sí. Bien.